En esta presentación revisaremos conceptos y desarrollos teóricos que fundamentan el uso de redes de flujo en algunos problemas de ingeniería. Las redes de flujo tienen especial aplicación en la solución de problemas asociados a flujo estacionario, en donde el régimen de flujo se establece de acuerdo a las condiciones de variación de presiones y es independiente del tiempo. En este tipo de problemas interesa establecer algunas variables, como por ejemplo la velocidad con la que el agua fluye a través del suelo para determinar el caudal que circula bajo una estructura de retención, las presiones generadas por el flujo de agua o los gradientes hidráulicos generados en el suelo por el flujo del agua. Primero revisaremos los conceptos teóricos que permiten definir y aplicar una red de flujo en suelos a partir de las ecuaciones que gobiernan el flujo estacionario. La ecuación del flujo estacionario se desarrolla a partir del análisis del caudal neto que circula a través de un elemento volumétrico de suelo de dimensiones dx, dy y dz, referido a un sistema coordenado x, y y z. Teniendo este sistema coordenado, puede descomponerse tanto la velocidad como el caudal en cada una de las componentes ortogonales. Es importante anotar que la velocidad es una función del tiempo y es continua y derivable. Para el análisis de la ecuación del flujo se considera, como en la mayoría de los casos asociados a problemas de mecánica de suelos, que el suelo se encuentra saturado, es decir, que los sólidos son incompresibles, no se deforman y que el caudal a través del suelo puede escribirse por continuidad como el producto de la velocidad por el área transversal de flujo. Como se mencionó, la ecuación de flujo estacionario se obtiene realizando el análisis del caudal neto, es decir, la diferencia entre el caudal que entra al elemento volumétrico y el caudal que sale del elemento. La diferencia entre los caudales deberá estar asociada a las posibles pérdidas de energía durante el recorrido. En la ecuación del caudal entrante se describe el producto de la velocidad por el área en cada una de sus componentes. Para el caudal que sale del elemento se multiplica la velocidad de salida, que corresponde a la velocidad de entrada y su variación, por el área del elemento transversal al flujo. Al igualar las dos expresiones, puede verse que se obtiene que la sumatoria de las variaciones de la velocidad en cada dirección es igual a 0. Si se aplica la ley de Darcy, cada componente de velocidad puede expresarse como el producto de la permeabilidad por el gradiente hidráulico en una determinada dirección de análisis. Reemplazando la ecuación de la variación de velocidad y teniendo en cuenta que la permeabilidad permanece constante, se obtiene la ecuación de conservación de velocidad para un suelo anisotrópico. Como el flujo en estructuras de retención o bajo ellas normalmente se da en un plano, se dice que el flujo es bidimensional. La ecuación de flujo se reduce entonces a un solo plano de análisis, en este caso al plano XY, y como la permeabilidad se considera isotrópica, es decir, constante en todas las direcciones de análisis, la ecuación se reduce a la segunda derivada del gradiente hidráulico en cada dirección igualada a 0. Esta expresión es la ecuación de flujo bidimensional en función de cabezas hidráulicas. Esta ecuación, si se tiene en cuenta que la energía o carga total es una función, se puede representar con un operador de Laplace aplicado a la función cabeza de energía total, h. Sabiendo que la ecuación de Laplace para flujo bidimensional es una ecuación diferencial de segundo orden, continua y homogénea, para solucionarla es necesario encontrar dos funciones que satisfagan la igualación a 0 de la segunda derivada de la ecuación de flujo bidimensional. Las dos funciones que satisfacen la ecuación de Laplace se denominan función potencial y función corriente. Para el caso de la función potencial es importante ver que sus derivadas representan la velocidad del flujo en cada dirección, Bx y By, y que de forma general la ecuación corresponde al producto de la permeabilidad por la función energía total. En la función corriente, sus derivadas son el inverso de la función velocidad en cada dirección, siendo negativa en la dirección y. La función como tal es una constante. La función potencial corresponde a una curva o línea que une todos los puntos con igual energía total. Esta línea se denomina equipotencial. La función corriente une todos los puntos con igual valor de caudal. Estas líneas se denominan líneas de corriente. Las dos ecuaciones satisfacen la ecuación de Laplace para flujo bidimensional
pues la suma de sus segundas derivadas parciales es nula. Las funciones potencial y corriente poseen algunas propiedades que permiten realizar una representación gráfica de las mismas y solucionar la ecuación de flujo bidimensional en condición estacionaria. La primera propiedad hace referencia a que las líneas de flujo o líneas de corriente indican la dirección de flujo. Si se calcula el diferencial de la función corriente y este es constante, puede observarse que la relación entre las velocidades es la pendiente de las líneas de flujo. Por eso, la línea de flujo indica la dirección en la que avanza el movimiento del agua. La segunda propiedad hace referencia a que el caudal entre dos líneas de flujo es constante y corresponde a la diferencia de valores entre dos líneas de corriente consecutivas. El caudal puede calcularse como la integral de las velocidades por las áreas atravesadas por el flujo, lo que sería realmente la integral de la función corriente, que resulta ser una constante. La tercera propiedad establece que entre las líneas de corriente y equipotenciales existe perpendicularidad. Esto puede verse al derivar las respectivas funciones y determinar las pendientes de las líneas que representan cada una de las funciones. Puede verse que la pendiente de la función potencial es el inverso negativo de la pendiente de la función corriente, y por lo tanto resultan ser perpendiculares. Una cuarta propiedad hace referencia a que existe proporcionalidad entre el espaciamiento de las líneas que representan cada función, es decir, que si se trazan líneas de flujo y perpendiculares a ellas líneas equipotenciales, el espacio del flujo podrá dividirse mediante cuadrados curvilíneos de igual espaciamiento y proporcionalidad. Como se había mencionado, las redes de flujo son aplicables en suelos para resolver problemas asociados con el caudal de infiltración o flujo bajo o a través de estructuras, determinación de presiones de agua o fuerza sobre las estructuras de retención y gradientes hidráulicos críticos que puedan presentar arrastre de partículas o alteración de la estructura del suelo por flujos no laminares. Es importante tener en cuenta que las redes de flujo se basan en el siguiente principio. Una línea de flujo es una línea a lo largo de la cual una partícula de agua viaja del lado aguas arriba al lado aguas abajo en medio del suelo permeable. Una línea equipotencial es una línea a lo largo de la cual la carga de potencial es igual en todos sus puntos. Entonces, si se colocan piezómetros en diferentes puntos a lo largo de una línea equipotencial, el nivel de agua se elevará a la misma altura en todos los piezómetros. Una combinación de varias líneas de flujo y equipotenciales se llama red de flujo. Las redes de flujo se construyen para determinar el caudal de agua en un medio poroso considerado. En la diapositiva se esquematizan los dos principales problemas de flujo bajo y a través de estructuras de retención. El flujo se produce bajo la estructura cuando ésta es considerada impermeable, como en el caso de presas de concreto, y se generará a través de la estructura cuando ésta no se considera completamente impermeable, como en el caso de las presas de tierra enrocamiento. Aquí algunos ejemplos de estructuras de retención. La presa Hoover, al lado izquierdo, una de las mayores presas en concreto del mundo, utilizada para suministro de agua, pero principalmente para producción de energía. Del lado derecho, tanto en la parte superior como inferior, otras vistas de la presa Hoover. La presa del proyecto La Miel es la mayor estructura construida en concreto compactado con rodillo en Colombia. En la parte superior, la presa del proyecto Guavio, en concreto, una de las más profundas a nivel nacional, con tabla de agua de hasta 200 metros de profundidad media. En la parte inferior, una presa en tierra con frente de enrocamiento en el lago Calima, en el Valle del Cauca, con un fenómeno interesante de microclima por el embalse de las aguas. ¿Cómo trazar una red de flujo y utilizarla para poder determinar algunas de las variables más importantes en el fenómeno de flujo bajo estructuras de contención? Se presenta en la diapositiva un diagrama, un paso a paso, para aplicar los principios de las redes de flujo. Se debe entonces realizar el dibujo a escala adecuada, definir las fronteras permeables e impermeables, dibujar algunos canales de flujo, dibujar equipotenciales garantizando un cambio gradual y uniforme, comprobar la perpendicularidad y el espaciamiento garantizando cuadrados curvilíneos
por medio del dibujo de diagonales o círculos tangentes a todas las líneas, aprovechar la simetría de algunos problemas, garantizar transiciones suaves y mejorar la precisión en función del número de líneas de flujo y de corriente que se dibujen. Veamos cómo aplicar nuestro paso a paso. Primero, identificamos claramente el problema dibujándolo a escala. En este caso, tenemos una estructura de retención en concreto con una pantalla deflectora. Esta última tiene como finalidad reducir el área de flujo y por lo tanto reducir el flujo neto de agua bajo la estructura o entre el lado aguas arriba, izquierda, y el lado aguas abajo, derecha. Identificamos muy bien cuál es el suelo a través del cual se presentará flujo y nuestras fronteras de flujo y condiciones iniciales, es decir, cabeza hidráulica aguas arriba del lado izquierdo y cabeza hidráulica aguas abajo del lado derecho. Procedemos a identificar algunos puntos que nos permitan reconocer las fronteras permeables y las fronteras impermeables, las cuales nos definen condiciones específicas de flujo. En este caso identificaremos las siguientes condiciones de flujo y de energía del agua. La línea HC corresponde a una frontera permeable, es decir, a través de ella puede existir flujo y es la línea de mayor cabeza o mayor carga hidráulica, pues es el lado que embalsa el agua. La línea GI es otra frontera permeable, es la línea de menor carga hidráulica o de menor cabeza. La línea CDEFG es una frontera impermeable, es decir, que perpendicular a ella no hay flujo, pero sí lo hay paralelo a dicha frontera. Es la línea de menor longitud de flujo. Eso quiere decir que una gota de agua ubicada en el punto C podrá viajar recorriendo la trayectoria CDEFG para ir del lado aguas arriba al lado aguas abajo con la menor distancia de recorrido. La línea AB es otra frontera impermeable, en este caso es la línea de mayor longitud de flujo. Quiere decir que una gota de agua en el punto H podrá recorrer el máximo trayecto del lado aguas arriba al lado aguas abajo si realiza el recorrido HABI. Las primeras líneas de flujo se trazan empezando a ser paralelas a la línea de menor longitud de flujo, que correspondía al borde inferior de la estructura, y deberán ir haciéndose cada vez más parecidas a la línea de mayor longitud de flujo. Para una adecuada precisión bastará dibujar entre 4 y 8 líneas de flujo. Posteriormente se trazan las líneas equipotenciales, las cuales deben iniciar siendo paralelas a la línea de mayor cabeza y terminan siendo paralelas a la línea de menor cabeza, siempre garantizándose que sean perpendiculares en las intersecciones con las líneas de flujo ya trazadas. La regularidad de la red de flujo se comprueba mediante diagonales continuas, es decir, que no presenten cambios bruscos de trayectoria entre vértices opuestos, o mediante el trazo de círculos que sean tangentes a todos los lados de un área delimitada por líneas de flujo y equipotenciales. Se obtiene de esta manera una red de flujo que constará de líneas de flujo o de corriente y líneas equipotenciales o de igual energía. En la red de flujo, el caudal bajo la estructura se calcula multiplicando la permeabilidad por la diferencia total de cabeza entre el lado aguas arriba y el lado aguas abajo, y el factor de forma de la red, que relaciona el número de canales de flujo y el número de caídas de potencial. La presión del agua se dibuja en función de las cabezas totales, las cuales para puntos diferentes se obtienen al restar de la cabeza total inicial el número de caídas de potencial hasta el punto considerado multiplicadas por la pérdida unitaria. Esta pérdida unitaria se calcula dividiendo la pérdida de energía total por el número total de caídas de potencial. El gradiente hidráulico crítico a la salida se obtiene al dividir la pérdida o caída unitaria en la longitud de la última caída de potencial, la cual se lee a escala en el dibujo. Es importante que el gradiente no se acerque al valor crítico o que sea mucho menor que la unidad, para garantizar que no se produce arrastre de las partículas a la salida de la estructura o fenómenos de tubificación o sifonamiento.